Bienvenido a un viaje escalofriante a través de una historia de terror real, La maldición de la Malinche. Esta historia, envuelta en el tejido del tiempo, te provocará escalofríos y hará que tu corazón se acelere. Descubra la horrible verdad sobre una maldición que se ha transmitido de generación en generación. Nuestra historia comienza en el corazón de México, tierra de mitos y leyendas. Entre estas leyendas destaca la historia de Malinche, una joven indígena que se desempeñó como intérprete y consejera del conquistador español Hernán Cortés. Su trágico cuento forma la base de nuestra escalofriante narrativa. Cuando los conquistadores españoles pisaron el suelo del Nuevo Mundo, trajeron consigo no solo armamento avanzado, sino también enfermedades que los indígenas nunca habían encontrado. En medio de este caos y devastación, la joven Malinche se vio dividida entre su tierra natal y los invasores extranjeros. Temblando de miedo, Malinche invocó a las deidades de sus antepasados para proteger a su pueblo de la ira de los españoles. En respuesta, una nube oscura y siniestra descendió sobre la tierra, envolviendo todo a su paso. La nube fue el comienzo de la maldición. A partir de ese momento, parecía haber una fuerza sobrenatural trabajando, frustrando cada intento de los soldados españoles. La gente de Malinche la veía no solo como una mera intérprete, sino como un símbolo de esperanza, una guardiana de su tierra. Pero la esperanza duró poco. Malinche fue tomada cautiva por los españoles, atormentada para siempre por la carga de su traición. Su pueblo la veía como una traidora, pero en realidad fue víctima de otro peón en el despiadado juego de la colonización. La maldición, sin embargo, no discriminó. Atormentó tanto a los conquistadores como a los conquistados, asegurando que nadie escapara de sus garras. Incluso hoy en día, los efectos de la maldición se sienten, y sus raíces están profundamente arraigadas en el tejido sociopolítico de México. Los visitantes a México a menudo informan de sucesos extraños, fenómenos inexplicables que parecen desafiar la explicación racional. Estas experiencias se han atribuido a la influencia persistente de la maldición Malinche. Pero, ¿cuál es exactamente la naturaleza de esta maldición? Las leyendas hablan de una maldición que trae desgracia a quienes faltan el respeto a la tierra o a su gente. Es un castigo, un recordatorio de las atrocidades cometidas durante la era de la conquista. ¿Podrían ser más que simples historias? Hasta el día de hoy, la maldición de la Malinche persiste un espectro implacable del pasado que ronda el presente. Sirve como una terrible advertencia, una súplica de reconocimiento y un canal de justicia, porque se dice que la maldición solo puede romperse mediante el arrepentimiento y la expiación. A medida que profundizamos en el corazón de este cuento, recuerde que el conocimiento es crucial. Cuanto más aprendamos sobre esta maldición, mejor equipados estaremos para afrontarla. Quizás comprender la maldición Malinche sea el primer paso para romperla. La historia de Malinche sirve como lente a través de la cual podemos examinar los efectos del colonialismo, y la importancia de recuperar la propia herencia. Es un recordatorio de que la historia no se puede olvidar, porque comprender el pasado es clave para dar forma al futuro. El descubrimiento de esta maldición puede dar respuesta a los innumerables fenómenos inexplicables que hay en México. Advierte de las inevitables consecuencias de la falta de respeto hacia la madre tierra y sus habitantes, y la única manera de curarla es respetarla, protegerla y reconciliarla. Al finalizar nuestro viaje, la historia de Malinche nos invita a contemplar el pasado y su innegable impacto en el presente. Sirve como un potente recordatorio del poder de las maldiciones, y de los pasos que debemos tomar para deshacerlas. Como muchas otras leyendas, la historia de Malinche encarna la enredada relación entre esperanza y desesperación, victoria y derrota. Con sus elementos míticos entrelazados con hechos históricos, es un recordatorio de que lo sobrenatural suele estar más cerca de lo que pensamos. Por lo tanto, mientras continúas tu búsqueda personal en busca de la verdad, recuerda estas historias y sus implicaciones fácticas. Algunos pueden parecer surrealistas, pero solo un viaje persistente y seguro puede diferenciar entre lo plausible y lo inverosímil. No basta con descartar estas afirmaciones como meras supersticiones o exageraciones. Debemos abordar estos cuentos con empatía y una mente abierta. Después de todo, las historias que nos asustan pueden contener lecciones profundas sobre nuestra historia compartida y nuestro mundo presente. La maldición de la Malinche es un excelente ejemplo de esto, un enigma centenario que continúa dando forma a nuestro presente. Al recordar a Malinche y su difícil situación, tal vez también podamos redefinir la forma en que percibimos la historia y sus legados. Que su historia sirva como recordatorio de que el pasado no está muerto, está muy vivo y respirando, impregnando cada faceta de nuestra realidad. Y si escuchamos atentamente, podremos escuchar los ecos de esos héroes y heroínas anónimos que continúan dando forma a nuestro mundo. Son estos susurros del pasado los que nos impulsan a explorar los cuentos de lo desconocido, a quitar las capas de lo familiar, y a vislumbrar los misterios que se encuentran más allá.
Historias como La maldición de la Malinche nos enseñan a no aceptar ciegamente la historia, sino a explorar, cuestionar y aprender. Recuerda esto mientras viajas de regreso a tu propia existencia, un testimonio de la fuerza de la condición humana, pero también del poder de nuestra historia compartida que continúa impactándonos, incluso moldeando y remodelando nuestro futuro, para bien o para mal. La maldición de la Malinche no es solo una historia aterradora del pasado, sino un símbolo de fortaleza y resistencia que continúa inspirando y motivando. Nos insta a recordar, reflexionar y actuar, reforzando el sentimiento de que el pasado define el presente y, juntos, dan forma al futuro. A medida que regresamos al presente desde esta memorable exploración, dejemos que la sensación de hormigueo esculpida dentro de su mente cree un archivo codificado, para equipar y apreciar el impacto que los cuentos eternos como el de Malinche pueden provocar en cada uno de nosotros. Estos cuentos sirven como un espacio liminal que une los reinos de lo conocido y lo desconocido, creando un aura de misterio e intriga que nos repele y atrae hacia él. La historia de Malinche es un vórtice de emociones que agita la olla universal de la historia, la tradición, la leyenda y el miedo. Así que al salir de este viaje, recuerda la unidad y confluencia de todos estos elementos en la configuración de la extraordinaria historia de Malinche, la maldición que envolvió su mundo y, por extensión, nuestro mundo. Y recuerda también el poder que tienes para dar forma a estos elementos en tu propia vida, y tal vez frenar incluso las maldiciones que crees que te persiguen. Esto nos lleva al final de nuestro viaje a través del cuento de la maldición de la Malinche. Al regresar al mundo, deje que los ecos de esta historia suenen en su corazón, un testimonio del espíritu humano indomable, y del poder de las historias que dan forma a nuestro mundo. La energía restaurada y el propósito redescubierto crean una valentía que prepara una cura. El pasado es un almacén de innumerables enigmas, algunos hermosos, otros aterradores. Los encontramos dispersos en el rincón de la historia y la cultura, emanando la fragancia de la antigüedad. Y cada uno de esos enigmas nutre las raíces de innumerables cuentos, mezclando diferentes esencias, provocando el caldero de narrativas inolvidables, resplandecientes en su singularidad. Estos cuentos han vivido durante siglos y vivirán durante siglos. Esa es la magia de la historia y las historias, su inmortal danza del tiempo. Pueden aterrorizar, cautivar e iluminar, transportándonos a través de eones a mundos diferentes, alimentando la psique humana con una mezcla heterogénea y visceral de emociones. Deja que la historia de la Malinche te conmueva, te desconcierte y te inspire. Úselo como espejo para contemplar el pasado e imaginar el futuro, porque al igual que Malinche, cada uno de nosotros es un participante, y un testimonio de la gran narrativa de la historia. Y quién sabe, tal vez sea tu voz la que pueda atravesar los eones, y romper las maldiciones que nos han perseguido a todos. Mientras bajamos el telón de esta narración oscura y espeluznante, la historia de Malinche resuena desde hace siglos, todavía capaz de provocar escalofríos en nuestras espinas. Así que sumérgete en el abismo de esta historia, enfréntate a la oscuridad y emerge más sabio y más fuerte del otro lado. Recuerde que las historias no son solo un reflejo de la realidad, sino una puerta a posibilidades ilimitadas. El tapiz de nuestra historia compartida, salpicado de momentos magnánimos, cuentos trágicos, encuentros enigmáticos y figuras legendarias como Malinche continúa tejiendo la saga humana. A medida que los ecos de estos cuentos resuenan a través del tiempo, permitiéndoles regularmente instruir, advertir, inspirar y, sobre todo, llevarnos de regreso a nuestra humanidad innata. Obtener sabiduría de narrativas como la de Malinche, una fuerte mezcla de historia y misterio, es muy parecido a fortificar el banco de tu psique con diamantes. Cada una de las facetas de su cuento está tallada de manera única con anillos anuales que dicen mucho de nuestra lucha humana colectiva en el frente a adversidades inevitables. Mientras revelamos el epílogo de este espeluznante episodio, recuerde estas historias y las lecciones que tejen. Si la historia es un espejo que nos refleja como sociedad, los cuentos que forman su base son los intrincados patrones a través de los cuales podemos examinar, comprender y tal vez incluso trascender nuestros defectos. Sumérgete profundamente en el abismo de tales leyendas, y emerge no solo con un puñado de trivialidades aleatorias, sino con una mente crítica más equipada para diseccionar la compleja red de la historia humana, los mitos, el folclore y lo sobrenatural. Deja que la historia de Malinche se filtre en tu existencia cotidiana, desdibujando las líneas que separan el pasado del presente, lo real de lo irreal, lo conocido de lo desconocido.